Buenas noches, queridos amigos. Después de tanto tiempo, volvemos a un vivo que yo tanto quería en un día decisivo para el país. Por supuesto, hablo de la sentencia del tribunal hoy. Por supuesto, hablo del final de los octavos de final en el Mundial y Argentina dentro de los 8 mejores. Y por supuesto hablo de que vamos a estar charlando con mi gran amigo Diego Jacomini, que nos va a desasnar de lo que pasa económicamente y además de lo que pasa económicamente, de cómo podemos salir de esto, si es que podemos salir, y de qué está pensando el gobierno, de qué dejar, o sea, una bomba de tiempo, varias bombas, y si ganan o si no ganan, o si la oposición se presenta o no. Ese es el tema, ¿no? ¿Qué pasa con todo este país que expulsa argentinos hacia el exterior, que nos asombramos de lo que pasa con los vuelos a Qatar, que salen nada más ni nada menos que $8.000 y de vuelta de Qatar, en aerolíneas argentinas, que por supuesto, aunque va con aviones llenos, sigue perdiendo plata, y que una de las soluciones mágicas que podría ser cualquier persona de bien que quisiera administrar los bienes que nosotros producimos, no en beneficio propio, sino en beneficio de todos nosotros, sería empezar a cerrar empresas públicas que no sirven para absolutamente nada. Empezar a tratar de que las marchas que existen en el centro y en el Congreso no existan más, porque los que tenemos que trabajar y los que nos tenemos que trasladar somos los que estamos sufriendo el no poder hacer nuestras cosas, por los que vienen a protestar porque no pueden obtener trabajo y porque a su vez, como no obtienen trabajo, tampoco pueden obtener más planes sociales, que los pagamos los pocos que trabajamos cada vez más, con impuestos que son cada vez más aberrantes. Por supuesto, uno no se da cuenta del nivel impositivo hasta que va a comprar un auto o a adquirir un pasaje, por ejemplo, para ir a visitar a un amigo al exterior, y darse cuenta que los pasajes en Argentina, debido a los impuestos de curro que han puesto estos muchachos para que no salgan los dólares, significan que cuestan el 100% más en moneda dura, que por supuesto hablamos del 100% más en nuestra moneda, que no es moneda ni que existe. Recordemos que estamos festejando hoy la salida del billete de 1.000, y este billete de 1.000 en el momento que salió eran $3, ¿no? Imagínense. No, perdón, $30. Hoy es apenas $3. Bueno, y no, y eso podemos comparar un montón de elementos que tenemos los argentinos. Así que estamos complicados. Y qué mejor que Diego, que se una con nosotros y nos explique un poco, después de tanto tiempo y este vivo hermoso que tengo con mi gran amigo Diego, que yo hace mucho que quería estar hablando con él y me probé de un montón de elementos que ahora ya vienen hasta con adivinanza, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué crecerá esto? ¿Qué será esto? O sea, tenemos que ser nosotros peritos como él para saber de qué se está tratando. Creo que por un lado la pegué, pero de cualquier manera es difícil seguirte, digo, es complicado todo, pero yo creo que no sos difícil vos, es difícil el país de seguir, ¿no? Porque hay tantos agujeros. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo estás Bien, vos? ¿vos qué contás? Gracias por recibirme en tu casa, como siempre, gracias por charlar con nosotros y tratar de desasnarnos de toda este berenjenal que tenemos como país, y bueno, en un día bastante complejo, complicado, para mí histórico, como Argentina 1985, vamos a estar recordando mucho este 6 de diciembre del 2022 y Sí, todo lo que suceda a partir de aquí. bueno, Buenas ¿cómo noches estás? para vos, Buenas para noches. toda la gente, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, gracias por continuar siguiéndonos. Y Diego, contanos un poco. Bueno, vos, los informes que das son muy complicados como para, no complicados
en cuanto a la complicación del informe, sino a la situación del país. Sí. Y llegamos a que es una situación pseudoexplosiva y uno pregunta, gane quien gane, ¿qué hacemos los argentinos? ¿No? Porque hay salidas decorosas sin tocar la propiedad privada, sin explotar el Banco Central, sin empezar a juzgar gente por malversación de fondos. ¿Hay alguna salida lógica que podamos hacerla nosotros sin importar políticos, por ejemplo? Bueno, voy a ir de a poco porque tu pregunta es importante, ¿no? Y es grande. A ver, primero, yo siempre aclaro, yo no hago política institucional, no vivo del voto de la gente, Lo entonces sabemos. no tengo necesidad de mentirle y venderles irrealidades, sino todo lo contrario. Yo vivo de asesorar a personas, a empresarios, a empresas, y mi rol es advertirles lo que va a venir para que tomen las mejores decisiones para proteger su capital y Claro. obtener rentabilidad y ganancias con las cartas del mazo que nos reparte la macroeconomía, que suele complicar la micro y la finanza de las empresas. Entonces, para vivir tengo que vender la verdad y aconsejar cómo defenderse de esa verdad, ¿no? Primero, yo Nada cuando fácil, ¿eh? explico, Lo que vos dijiste que no es nada fácil. no, no, obviamente, a ver, lo que sí, yo tengo para decirle que cuando a veces yo luzco o parezco pesimista, en realidad a la gente le estoy diciendo lo que va a seguir pasando, lo que viene pasando, pero no hace un ratito, 2, 3, 4 años, sino lo que viene pasando hace 20 años y me extiendo más. Y lo que viene pasando hace 50, 60 años. O sea, y la hago reflexionar. Si vos agarrás una persona de 80 años, te va a decir que Argentina, según su gusto político, uno te va a decir que cae del 55, otro te va a decir que cae del 45, pero en definitiva está cayendo a la discusión es hace 70 u 80 años. Si vos agarrás a alguien de Sí, mediana edad, la realidad irrefutable son los datos de la caída. exacto, cuando yo te, a ver, No cuando vos importa cuándo empezó, lo importante es es, dónde llegamos. exacto, cuando vos me preguntás a mí, que tengo una edad mediana, 51 años tengo, y yo te voy a decir, Argentina, salvo algún parche en el medio, viene cayendo desde que tengo conciencia. Y los datos avalan lo que yo digo. Y si Obvio. agarras a alguien más joven, te va a decir que viene cayendo desde, no sé, 2007, 2010, no importa. Ahora, para cambiar esto, tenemos que cambiar las raíces más profundas del comportamiento de la sociedad argentina. Tenemos que cambiar el sistema político, económico, social de sus raíces más profundas. Ahora bien, si no solamente estamos años luz de cambiarlo, sino que lo intensificamos, no importa el color de la camiseta de quien está en el poder, está más que claro que va a seguir pasando más de lo mismo, ni siquiera se va a detener lo que viene pasando. Y yo voy a ser muy puntual. Vamos al tema de, según las encuestas, el que más preocupa a la gente. Hablo de economía, así que después hablamos de otras cosas. Inflación. Vamos a romper los mitos. Y voy a reforzar lo que digo. Primer punto. Cuando yo miro la inflación desde, o sea, el 30 de noviembre reciente contra el 31 de diciembre del 2001. Sí. ¿Por qué? Porque esa es la fecha que se recuperó el Banco Central, la casta política recuperó el manejo de la política monetaria y del peso. La inflación acumulada es más de 21.000%. ¿Ok? Cuando Diciembre yo de miro la suba... 2001, diciembre de 2001, noviembre de 2022. Exacto, 21 años. 21.000%.
21.000%. Cuando yo miro la suba del dólar libre, 31.500. Es muy sencillo, 3.15, poner el número que quiera, más o menos 3.15 contra 1, 31.500. ¿Ok? Ahora bien, vamos a analizar los datos. Y en Argentina la inflación siempre subió y cada vez más. Jamás bajó, nunca. Porque la inflación es un fenómeno de mediano y largo plazo que tiene que ser estudiado y mirado en la tendencia de mediano y largo plazo. Si la logran bajar un ratito, 4, 5, 6 meses, pero en realidad se agacha para pegar un salto, la inflación sube. Y es lo que pasó en Argentina. Concretamente, voy a desmitificar las mentiras, por un lado del peronismo y por el otro lado de los conservadores que se trasvisten de liberales de Argentina. ¿Ok? Primero, vamos a los peronistas. No, porque la culpa de la inflación es la ausencia de superávit gemelos. Tenemos que volver a los superávit gemelos de Néstor y Cristina, perdón, de Néstor del 2000, dije Cristina claro, porque llegó hasta el 2008-2009, de Néstor y Cristina. Bueno, analicemos, escuchen los datos, 2002-2003, última parte del 2002-2003, inflación acumulada, lo voy a decir, acumulada 2 años calendario, 4.6. 2003-2004, 9.8. 2004-2005, 17. 2005-2016, 21. 2006-2007, 30. 2007-2008, 63. Están en mi nota de eso. Claro, eso teniendo superávit gemelos. Teniendo superávit gemelos. O sea, los datos el mito se cae a pedazos. Los datos ilustran que con superávit gemelo la inflación se multiplicó por 7 en Argentina entre el 2003 y el 2008. Punto. Primera mentira arrasada. Segunda mentira, si hay déficit fiscal, se emite y hay inflación. Acá apunto a los conservadores que se trasvisten de liberales, que dicen, no, es todo culpa de déficit fiscal. Les cuento a los jóvenes. Argentina, entre el 2003 y el 2008, tuvo siempre superávit primario y superávit financiero. ¿Ok? O sea, lo que es hoy menos 2.5 y menos 4, en ese pasado llegó a ser más 4 y más 2.8. ¿Listo? Bueno, mirá, en ese periodo donde más superávit se tuvo, fiscal, financiero y primario, te cuento, Roberto Lavagna en 24 meses multiplicó la inflación exactamente por 4. Concretamente, los números, diciembre del 2003, 3.7 era la inflación interanual. Diciembre del 2004, 6.1, o sea, el doble, de 3.7 a 6.1. Sí, sí. Diciembre del 2005, 12.3. O sea, en 24 meses pasó de 3.7 a 12.3 con superávit fiscal de 4 puntos del PBI. Hoy tenemos 4 veces. 4. O sea, 8 puntos nos comimos en el medio, igual la inflación se multiplicó por 4. ¿Por qué? Porque los pasivos monetarios totales con superávit primario, ¿qué es esto? O sea, la base monetaria más las LEVAC, que son los padres y los abuelos de las LELIC y PASE de hoy. Claro, claro, claro. En 2003, en 2004 y en 2005, en ese periodo, aumentaron, se emitió al 26% anual. Punta a punta, subieron 99% en 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que se emitió un 99% se duplicó. Con superávit financiero y con superávit
primario y con superávit comercial. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, vos te vas a acordar, el Banco Central tenía un objetivo, entre comillas, no blanqueado, que era mantener el tipo de cambio real elevado. Entonces, emitía LEVAC, que son LELIQ y pases, y base monetaria, igual que ahora, pero para que el dólar no caiga de 2,80 para abajo y no se vaya como pasó con el real en Brasil, que se había ido a 1,40. ¿Qué quiero decir? Los políticos argentinos no desmienten a los conservadores que se travisten de liberales. Siempre encuentran razones para emitir. Aún con altísimo superávit fiscal, que fue el único superávit fiscal que Argentina tuvo en 80 años. Se emitió a lo loco aún con superávit fiscal. Ahora, cuando yo esto que te relaté hasta el 2008 lo traigo para acá, nos damos cuenta que ya a partir del 2013 hasta el 2018, esa inflación cada 2 años pasó a ubicarse ya no en el 63% que había quedado en el 2007-2008. Pasó a ubicarse entre 75 y 85. Claro. A partir del gobierno de Macri, pasó a ubicarse 2 años calendario entre el 100 y el 105. ¿Ok? Y ahora ya estamos en el 200. Si la inflación de noviembre es 6,3 y la inflación de diciembre es 6,3, la inflación punta a punta del 2001-2002 juntos, perdón, 2021 y 2021-2022 es 200. Y la de este gobierno en 3 años, o sea, 2020, 2021, 2022, es 300. O sea, te acabo de mostrar, están en mi nota en Infobae de este sábado, el horizonte monetario. Bueno, nunca dejó de subir la inflación. Entonces, yo te estoy diciendo que el horizonte monetario del 2023, inclusive 2024 y muy probablemente 2025, cuando miremos la película de inflación del 2023, 2024, 2025, salvo reformas estructurales muy fuertes, muy de shock y muy profundas que creo que nadie va a poder hacer, salvo eso, vamos a tener más inflación que en el 2020, 2021 y 2022. O sea, en este año que nos queda de este gobierno, más los 2 primeros del próximo, sí. Si no hay reformas estructurales muy profundas, que creo que no van a ser realizadas porque el mundo no va a ayudar, además de que porque nosotros, difícilmente por nosotros solo la podamos hacer, vamos a tener más inflación que en el 2020, 2021 y 2022. Pero Diego, nosotros no vivimos perdiendo los trenes que pasan. Hoy hay nosotros planteamos, olvidémonos de la pandemia, que la pandemia fue universal, prácticamente la sufrieron todos los países. La guerra que existe entre Rusia y Ucrania era un excelente despegue para Argentina si se supiera administrar y si tuviera la gente idónea para hacerlo, porque podíamos vender muchísimo gas, que no lo hicimos, y podíamos vender muchísimos alimentos, que tampoco lo hicimos, porque estamos en otra cosa. Bueno, lo que pasa es que, te voy a poner ahora que estamos en época de mundial, la gente futbolera. A ver, todo muy lindo, pero las oportunidades hay que tener con qué aprovechar. Claro. Argentina, a ver, puede estar el precio de la soja muy alto, puede estar el precio del gas muy alto, pueden demandar petróleo, todo bien, pero viene a ser como una persona que en un partido del Mundial queda sola de 1,5 metros dentro de su mediocampo y tiene que encarar contra el arquero, pero tiene que correr 50 metros. Tiene que correr, claro, tiene que correr todo el campo. Y tiene 40 kilos de más. Lo más probable es que no termine siendo un gol. Claro, que no llegue. Exactamente. Entonces, y te sigo con lo del Banco Central y te cierro este tema. Cuando vos, un ejercicio muy interesante
es comprender, y está explicado en la nota, la inflación es un fenómeno monetario. Esto lo expliqué muchas veces, no me voy a extender acá. Entonces, si es un fenómeno monetario, la manera de curarlo es con política monetaria eficaz. Una política monetaria es eficaz si solo si baja la inflación a partir de un contexto inflacionario. Si tiene inflación y no la baja, no es eficaz. Ahora, Obviamente, claro. para poder ser eficaz una política monetaria desinflacionaria, tiene que tener sobre qué ser ejecutada. ¿Y qué es eso? Eso que necesita sobre qué ¿Qué es sobre qué? ejecutarse. La moneda. Vos necesitas moneda para ejecutar una política monetaria sobre la moneda para que esa moneda no pierda poder adquisitivo y entonces bajar la inflación. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que esta condición inicial necesaria, Argentina no la tiene. Argentina no tiene moneda y ahora voy a explicar por qué. Argentina no tiene moneda y al no tener moneda, no tiene sobre qué hacer una política o construir una política monetaria exitosa. Con lo cual, al no tener moneda, la política monetaria termina siendo inexorablemente un fracaso. Y la inflación no baja. Y ahora explico. Pero me retrotraigo en la historia económica argentina. En la época que asume Cavallo, en 92, Argentina estaba en un proceso inflacionario grave, Sí. agarra una moneda y la transforma, Perfecto. la ata al valor de la moneda que el argentino adora, la ata. Sí. Hablemos de los comienzos, no hablemos de las Ahí voy, consecuencias ahí voy. después porque es otra historia, ¿no? Y Ahí ahí voy. eso es lo que vos estás planteando, por ejemplo. No, ya voy a llegar a eso, pero y te lo voy a contestar y te voy a cerrar todo muy Dale, redondito. dale. Lo que te voy a dejar por ahora explicado es esto. Mirá qué interesante. Cavallo logró vencer la inflación desterrando la política monetaria. Y yo te estoy Sí, claro. hablando de las condiciones para poder hacer política monetaria exitosa. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Ahora voy a ir hacia tu pregunta más adelante. Ahora, ¿por qué no tenemos moneda? Porque para tener moneda hay que tener demanda de dinero. Si no Claro. tenés demanda de dinero, no tenés moneda. Ahora, hay dos tipos de demanda de dinero. Demanda de dinero para producir, invertir, comerciar, que se llama demanda de dinero por motivo transacción. Esa, la economía argentina, el PBI en los últimos 12 años, creció a una tasa de 0,4 anual. O sea, nada. La demanda de dinero por motivo transacción no aumenta. Ahí ya tenés un problema. Después, tenés la otra mitad de la demanda de dinero, que es la demanda por motivo ahorro. ¿Cuál es el problema? Los argentinos no ahorramos en pesos, ahorramos en dólares. Menos, claro. Entonces, esto es importante que tu audiencia lo entienda. Cada vez que ahorramos en dólares, al ahorrar en dólares nos vamos de los pesos. Se producen dos fenómenos. Claro. Nos desprendemos de los pesos, repelés cae el la peso. demanda de pesos, y del otro lado vamos en busca de los dólares y se genera un exceso de demanda en el mercado cambiario. Entonces, al salir de los pesos cae la demanda de pesos, cae el poder adquisitivo del peso, como contrarrelato de la otra cara de la moneda, esa caída del poder adquisitivo del dinero en el mercado cambiario es aumento del dólar. Listo. Sube el dólar. 31.000, como te dije, en 21 años. Sí, 31.500. Después, como ahorramos en dólares, y ahorrar es consumo futuro, y no queremos perder consumo futuro, como el gobierno sigue emitiendo y hay convalidación monetaria, sigue habiendo peso, cada vez más peso, empezamos a subir todos nuestros precios para no perder capacidad de ahorro en dólares. En dólares. Entonces empieza a subir la inflación. Ahora, cada vez que hacemos esto, y lo hacemos sistemáticamente en forma recurrente,
cae la demanda de dinero. Entonces, la oferta no se puede adaptar a esa caída de la demanda de dinero en forma permanente y recurrente. Y la diferencia entre la oferta y la demanda de dinero es desequilibrio monetario, es caída del poder adquisitivo, es suba del dólar y es más inflación. Claro. ¿Y esto qué hace? Que en la película de largo plazo el mercado monetario y la política monetaria en Argentina estén condenadas a ser explosivas. Como te mostré con los datos, la inflación nunca en la película de largo plazo Paró. deja de subir. Ojalá hablara de parar, deja de subir. No, claro, claro. Cada Se vez piramidó, peor. se piramida cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. La única manera de tener peso y tener política monetaria exitosa que baje la inflación es que todos nosotros, desde el momento inicial, ahorremos en pesos. Si todos nosotros ahorráramos por arte de magia en pesos, habría demanda de dinero, no sucedería nada de esto y la política monetaria tendría chances algún día, después de prender 100 velas, de ser exitoso. Pero jamás vamos a ahorrar en pesos. Nunca. Nunca. Porque no, nadie nos va a convencer, porque en el proceso de intentar convencernos, la dinámica, por lo que ya expliqué, se hace explosiva. Ahora voy a ir a lo que me dijiste antes vos. Pero antes de esto voy a explicar esto. El Banco Central argentino, siglo XXI, o sea, el que empezó a hacer política monetaria con el peso desde el 2002 hasta ahora, 21 años. Hasta ahora, sí. Está haciendo lo mismo que el Banco Central de la República Argentina del siglo XX, que fue fundado en 1935. Si yo comparo los primeros 21 años de aquel Banco Central, o sea, 1935, 1956, contra 2002, 2022, nos encontramos que ese banco, que fue recontrainflacionario, este es mucho más inflacionario más velozmente. O sea, la inflación que generó, está el numerito puesto en la nota de Infobae, la inflación que generó, acá lo tengo, mirá, aumentó. El viejo Banco Central en 21 años generó 902% de inflación. El en nuevo, 21 años. Sí, el nuevo 21.000, como te dije yo. ¿Ok? Claro. Entonces, ¿qué quiero decir? El desmadre que vino con el peso en aquel entonces, en la década del 80, o sea que tardó en llegar la década del 30, década del 40, década del 50, década del 60, década del 70, década del 80, que tardó 6 décadas, 5 décadas en llegar. En esta, lo vamos a tener en esta década. O como mucho en la próxima, antes. Entonces, no hay chances. Por la aceleración de las medidas. O sea, las medidas es el envejecimiento de la plata. Claro, claro. Entonces, y no hay manera de bajar la inflación con política monetaria. Y entonces voy a Cavallo. Cavallo puso una convertibilidad. Si tenés público joven, le explico sencillamente, una convertibilidad viene a ser una suerte de dolarización imperfecta. Un paso previo a la dolarización. Bueno, bajó la inflación exitosamente durante 10 años. Ahora, ¿qué sucedió? A lo largo del menemismo, el menemismo, falto de ética y irresponsable, haciendo negocio dentro de la política, bien de casta, aumentó el tamaño del Estado a lo largo de esos 10 años, vis a vis, mientras que el mundo se complicaba. Porque tuviste la crisis de Asia 97, la crisis de Rusia 98, la crisis de Brasil 99. Entonces, ¿qué sucedió? La convertibilidad terminó estallando por los aires con un tamaño de Estado de alrededor del 25% del PBI. Número más, número. Sí. Entonces, primer ejercicio. Y un crecimiento de un Estado grande porque a su vez
habían privatizado las empresas estatales. Exactamente, por eso... Con lo cual el Estado hipercreció. Exacto, exacto. Entonces, el punto es, ¿qué sucede? Hoy en día tenés un tamaño, primero, hoy en día no podrías poner una convertibilidad así porque no tendría reputación, y si no tuviera reputación no tendría credibilidad, porque ¿cuál sería el razonamiento del mercado? Escúchame, ya fracasó una convertibilidad con 25% del PBI, ¿cómo va a terminar con un estado del 43%, 42% Claro. del 25%? Listo. Entonces, van por más la dolarización. Pero ¿cuál es el problema? Que una dolarización, si bien en el corto y en el mediano plazo va a lograr bajar la inflación, en realidad va a ser un ibuprofeno que su mejoría de corto plazo se va solamente a manifestar en eso. ¿Por qué? Porque una dolarización con un Estado del 43% del PBI, espera, con un Estado también del 37% del PBI, con un Estado del 30% del PBI, es una convertibilidad que en el largo plazo, perdón, una dolarización, que en el largo plazo también terminaría volando por los aires. Vuela por los aires, sí. Entonces, en la Argentina, con la productividad argentina, con los factores de producción argentinos, no, a ver, la cuenta no hace falta ni hacerla finita. Me parece a mí que una dolarización necesitaría un tamaño de Estado más chico del 30% del PBI. O sea, necesitas un ajuste de 15 puntos del PBI. A ver, los socios de la región con niveles de PBI per cápita parecidos a Argentina, que más crecen, son los que tienen tamaño del Estado del 27, 28% del PBI. Entonces, claramente, como están las cosas, no se puede. La dolarización, como dolarizar, se puede dolarizar. No es una cuestión de tener los dólares necesarios o no. Sí, pero no lo vas a resolver. 50 mil dólares de lo mismo. Claro. Ahora, si alguien viene y te promete que va a bajar el gasto público 12 puntos del PBI, 15, yo tomo la responsabilidad de decirte, te está mintiendo. Porque el sistema de gobierno, la arquitectura institucional de este sistema de gobierno, el esquema de incentivos que deviene de esta arquitectura institucional, te impide eso, te juega en contra de eso. El contexto regional político te juega en contra de eso. Y el contexto mundial político, donde tanto la región como las primeras potencias del mundo van al socialismo, con cada vez más Estado, con cada vez más gasto público, con cada vez más déficit fiscal, con cada vez más emisión. O sea, Argentina necesitaría tener los políticos iluminados del mundo que van en contra de todos los políticos, de lo que hacen todos los políticos del mundo. Y acá te cierro, es muy interesante, porque Cavallo y Menem no hicieron esto. Cavallo y Menem, piensen, Menem asume en el 89, Cavallo asume como ministro de Relaciones Exteriores de Menem en el 89, que después pasa a ministro de Economía en el 91. Ellos asumen en el 89, miran el planiferio, cae el muro de Berlín, geopolíticamente el único factor de poder que había era el consenso de Washington. Tenías a Reagan, a Bush, padre en realidad, pero Thatcher todavía en el Reino Unido, y parecía que todo el mundo iba a los libres mercados, a la desregulación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Menem no fue en contra de la ola. Menem se subió a la ola. La cartera, los zapatos, el vestido, que estaba de moda, y se subió a la mejor tabla de surf y surfió la ola que estaba de moda. No, es contrafáctico, no se puede probar, pero en este universo haría lo mismo que hizo antes, subirse a la ola, que es el socialismo. De hecho, apoyó al kirchnerismo desde su banca de senador
todos sus últimos años de vida. ¿De qué me están hablando? Es más, Pero el yo kirchnerismo es el padre del kirchnerismo. Sí, Por su claro. falta de ética y moral. Pero yo me pregunto, este sinfín que vos me estás contando, eh, ¿tiene un final Sí. contable? O sea, digamos, ¿en qué temporada vamos a explotar? Mirá, Porque Argentina viene explotando con explosiones Argentina y tuvo implosiona. Rodrigazo, después tuvo el famoso plan Bon, el plan Primavera, fueron todos planes, lo que hablamos de Cavallo, todos planes de estabilización, la inflación cero de Helbart, te llevo más atrás todavía, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. claro, y que después explotó todo por los aires, siempre explota por los aires y se reacomoda. Pero en el reacomodamiento, por ejemplo, en el Rodrigazo, porque mucha gente, inclusive vos, no lo has vivido totalmente, No. la mitad de los que le debían, no la mitad, más de la mitad se fundieron. Y los que estaban Obvio. hiperendeudados, zafaron. Es muy Pero se interesante, terminó el ¿no? crédito, pero se terminó el crédito. En ese momento uno compraba departamentos a 10 años con precio fijo e inamovible. Estoy hablando antes del Rodrigazo, ¿eh? Sí, sí, sí. 71, 72. Sí, Entonces, sí, sí. Krieger Bacena. el mundo, claro, el mundo sigue, o sea, con todo, yo entendí lo que vos decís y no me cuesta porque te conozco mucho, sé cómo pensás y además sé de tu buena leche para decir las cosas. Yo entiendo eso, pero Interesado todo el totalmente. mundo, sí, todo el mundo sigue con un sistema económico, con todos los cambios que vos estás hablando, pero vos vas a países normales y te compras una casa con un crédito hipotecario de 30 años que a su vez lo cambiás, y sacás un auto desde una Ferrari a lo que vos quieras, pagándolo por mes, Bueno, y no tenés... a- Entonces, atenti que por eso es eso parte del funciona y nosotros no problema. podemos funcionar. Guarda que eso, atenti, eso también es parte del problema. Esto lo explica la escuela austríaca, lo que pasa es que tendríamos que hablar en otro programa. Lo que estamos viviendo ahora y se van a vivir los próximos años es, el mundo vivió una burbuja artificial como Ujú. nunca en el periodo 2010-2021. Muy sencillo, lo ilustro con números. El PBI corriente de Estados Unidos subió 60%. 24 por precio, 27 por cantidades. Listo. Una empresa, ¿por qué vale más? ¿Porque produce más y lo que produce más lo vende más? ¿O porque lo que vende lo vende más caro? Perfecto. Eso es el PBI corriente, que te digo que subió 60. Cuando yo miro el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq en el mismo periodo, y saco un promedio simple para que lo entienda Sí, el sí, sí. público, no se debe hacer, pero lo hago a modo Sí, comunicacional. ilustrativo, ilustrativo. Ilustrativo da 300%. O sea, ¿cómo puede ser que el valor de las empresas aumentó 300% y en el mismo periodo el PBI corriente aumentó 60%? Hay gato Claro. encerrado, no cierra por ningún lado. Bueno, eso es Hay un obra anabólico, hay un anabólico. hay un anabólico que tiene nombre y apellido, Reserva Federal de Estados Unidos, Banco Claro. Central Europeo, que emitieron y estimularon el crédito artificial a través del sistema bancario, regalándole plata a todo el mundo a tasa cero. No puede ser que te compres una Ferrari a tasa del 2% pagando invento, qué sé yo, tantos Sí, sí, dólares sí, por está mes bien. durante 10 años. Ok, eso creó una burbuja artificial de riqueza y todos consumían, invertían Que en fue, función. Diego, y como pregunta, no como aseveración, Sí, que fue la misma burbuja que pasó en Estados Unidos con respecto a los inmuebles y que explotó y con el reaseguro de Estados Unidos se la trasladó a Europa. La misma claro, burbuja. me estás hablando de Lima. ¿Sí? Bueno, Sí, esto es sí. peor, esto es peor. Esto es ¿Por peor porque es qué? general, es más general. Porque no solamente por eso, porque es consecuencia de lo que hicieron post-Lehman. Entonces el ajuste recesivo es más prolongado,
la destrucción de riqueza tiene que ser más prolongada y más dura que en aquel entonces, porque no pueden utilizar la misma receta artificial. ¿Qué pasó? Antes de Lehman hubo una burbuja. Cuando se empieza a pinchar la burbuja, le empiezan a dar anabólicos de vuelta e inflarla. Y lograron que llegue hasta el 2019. Exactamente. Se empieza a pinchar de vuelta. El Nasdaq, entre el 1 de enero del 2020 y el 30 de marzo del 2020, había caído 35%. Ahí aparece el mágico shutdown del COVID. Y empiezan a inflacionar de vuelta, o sea, anabólicos, inflar de vuelta la burbuja, y la inflaron más que nunca en todo el 2020 y 2021. Bueno, sí. Ahora se pincha de vuelta. El problema es que no la pueden volver a inflar, porque hay inflación, ¿ok? Porque anabólico sobre anabólico terminó dando otro resultado para que lo tiene tu público. Entonces ahora, al que le gustó el durazno, bancarse la pelusa. Ahora va a venir un periodo, no sé cuánto durará, no puedo saberlo, pero 2023, 2024, no sé si 2025, en el cual todo el mundo desarrollado va a experimentar las tasas de crecimiento más bajos de los últimos 30 años, con los niveles de inflación más altos de los últimos 30 años. Y eso es lo que está pasando hoy, claro. Claro, y va a durar hasta el 2024, 2025, no lo sé, no lo puedo saber. Y eso va a implicar que, por ejemplo, los que tienen ahorro no van a poder invertir como invirtieron del 2010 al 2021, que básicamente era, mira, le pongo mi guita al fondo común de inversión, hacen todo lo mismo. Todos ponen 70% en equity, en los grandes índices americanos, y 30% en los bonos del Tesoro americano. Te ibas a dormir 2, 3, 4, 5 años, abrías los ojos y llegó, hoy soy un montón más rico. Me aumentó 50%, 70%, 90%. No va a pasar ahora. La deuda de Estados Unidos en 1980 era 40% en términos del PBI. Hoy es 150%. Sí, sí. ¿Ok? Entonces sí. Los bonos van a seguir derrapando. En un contexto de alta inflación, bajo crecimiento, caída de la inversión, caída del consumo, el valor de las empresas, aplaudan si les llegan a emplatar a la inflación. Inflación que tiene que haber porque el mundo lo necesita. A ver, la masa monetaria de Estados Unidos se multiplicó en los últimos años por casi 3. La deuda de Estados Unidos aumentó del 40 al 150%, como dije. El gasto público en los últimos 10 años, aumentó 10 puntos del PBI. Y el déficit fiscal es 16% del PBI el año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitan licuar. Y la licuadora tiene un solo nombre, tiene inflación. Claro. La Reserva Federal de Estados Unidos el año pasado decía que para esta altura la inflación iba a ser 2,5, y redondeando es 8. Hoy en día dice que dentro de 12 meses va a ser 2,5. No le crean, porque la Reserva Federal vende eso, pero sabe que la macroeconomía necesita inflación. Los fundamentos macroeconómicos de Estados Unidos necesitan inflación, y la va a tener. Y Europa la va a pasar peor que Estados Unidos, mucho peor. Y sí, a nivel de intensidad y longitud, ambas cosas. Y dentro de ese hecatombe, ¿Argentina cómo va a terminar parada? Si es que termina parada. Un gran problema. ¿Por qué? Porque Argentina necesita reformas estructurales. No hay duda eso. Pero ¿vos no crees que la gente hoy no está convencida de que tenemos que ir a reformas estructurales? No. El problema es que somos demasiado, ¿cómo decirlo? Iba a decir cagones, pero queda feo. Pero somos demasiado pasivos. O sea, vos podés permitir que salgan y griten cualquier cosa o pretendan en función de fanatismos cualquier cosa y vos te callás la boca. Primero, te contesto. Una sociedad que permitió que el tamaño del Estado llegue redondeando 43% del PBI, que permitió
que no tengo el número finito, que 7 millones de trabajadores mantengan 20 millones de cheques estatales por mes, esa misma sociedad va Sí, a sí, estoy de bailar un gran acuerdo. ajuste, una locura. Al mismo tiempo, una sociedad que tiene 2.300 municipios, 24 provincias con 350 ministros, un gobierno Sí, no, es una nacional. locura. Eso vos lo lees así y es una locura. Entonces, Hay que el que cree que esta regionalizar, sociedad va no a tener necesitas, claro. Sí, reformas estructurales es un ingenuo. Y si le creen a alguien que te dice que la va a hacer, ya no deja de ser ingenuo y pasa a ser boludo. Ahora, sigo avanzando. Las reformas, esto lo explica la teoría. El discurso de cuanto peor, mejor, o sea, cuanto más todo hecho mierda, más fácil de hacer las reformas estructurales, con una metáfora voy a explicar groseramente el error intelectual que significa. Si cuanto peor, mejor, no existirían los divorcios. Porque cuanto peor te llevas, claro, mejor estás. vas a arreglar más rápidamente tu matrimonio. No cierra por ningún lado. Ahora, hablando con teoría y dejando de lado las metáforas, concretamente, la teoría dice que las reformas estructurales, para ser exitosas, necesitan ser permanentes, necesitan durar en el tiempo. Claro, obvio. Y para que puedan ser permanentes y durar, no tienen que ser reversibles, o sea, revertidas. Sí, sí, claro. Esto tiene más probabilidad de ocurrir cuanto mejores son las condiciones, tanto domésticas, en materia social, política y económica, y además cuanto mejores son las condiciones económicas externas al país que tiene que hacer las reformas estructurales. ¿Ok? Primero, empecemos por las externas. El mundo, nos quedan 10 minutos, Diego, nos quedan 10 sí, minutos y avisarle a la gente que está muy preocupada de que esta charla suba a YouTube y esté en Instagram. Va a estar en todos lados la charla con Diego, pueden escucharlo 1, 2 y 10 veces. No se hagan problemas, saben que permanentemente subimos las charlas y Diego las tiene también, así que la van a tener. Quédense tranquilos porque se engancharon tarde o porque lo están escuchando recién. Entre los pros y los contras, yo sé que hay muchos pros, Diego Giacomini, así que no se hagan drama. Las charlas van a estar en todas las redes sociales, en todas. Adelante, Diego. sí, entonces explicaba. El contexto internacional es muy importante porque las reformas estructurales necesitan financiamiento. Sí. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? El mundo que va a recibir... Que te vendes próximo, al que te financia. Claro, el mundo que va a recibir el próximo gobierno que tiene que hacer reformas estructurales es diametralmente opuesto al que recibió Macri en el 2016. O sea, a Macri le tiraron dólares por la cabeza. Ahora, el mundo del 2023-24 es un mundo con el más bajo crecimiento, la más alta inflación, con la tasa de interés subiendo y el costo de capital más alto de los últimos años, con los problemas en el primer mundo más severos de las últimas 3 décadas. Van a estar enfrascados en su problema y antes de darle plata a alguien de afuera emergente, lo van a mirar con lupa. Y si pero no te olvides también que tenemos un gran yacimiento con respecto a gas, con respecto a petróleo, con respecto a litio. O sea, yo sé que Argentina deja pasar el tren siempre. Es la canción de Serrat Lucía, se va siempre el tren, no viene más. Pero, no sé, alguna opción, claro, la opción sería importar políticos, ¿no? De otro tipo o de otra capacidad. Para importar políticos, primero tenés que rajar a todos estos, porque a ver si tenemos que mantener obvio, a los sí, obvio, sí. ¿Okay? Claro. Hacer un plan canje y traer, yo qué sé, japoneses que termina el partido y levantan la cancha y la limpian. Bueno. Yo creo que los japoneses son culturas. Y se van en 10 minutos. Pero sí, bueno, claro, son culturas. Pero bueno, a eso voy yo. No tenemos, si esos cambios
pudieran existir. Supongamos que hay Sí, alguna mano mágica sí. que el mago sin dientes asume y dice, bueno, vamos a hacer unos cambios estructurales, obviamente que tiene que tener quien lo soportó, quien lo llevó hasta ahí y tiene compromisos sin ninguna duda. Pero bueno, que serían menores que los que hay hoy, ponele. Y tenés todo eso. ¿No es posible que Argentina, si haces y los mantenés en el tiempo, pueda ser el país que fue? Con magia todo es posible. No, no, El lo de problema es que yo, magia, fue Menem lo hizo, no me venga con magia. y con magia, es que me estás planteando vos, me estás diciendo, bueno, asumamos como Sí, Duhovne en el claro, Excel, vamos a crecer al 3%, listo, asumamos, en el Excel pongo, crezco al 3%, listo, en el Excel pongo, se hacen todas las reformas estructurales, bueno, lo pongo, sí, vamos a hacer potencia, sí, obvio, pero la verdad es sí, que pero hay que yo, hacerlo. claro, la verdad es que yo analizo y digo, bueno, listo, el contexto internacional me dice, ¿sabe qué? No escribas eso en el Excel. Vamos al contexto doméstico. ¿Qué me dice? Mira, Peor, peor. los problemas políticos son enormemente mayores en 2023, ya estamos en 2023, que en 2015 cuando ganó Macri. Listo. Los problemas económicos, la Son también Argentina en 2015 era inmensamente Suiza, mayores. era Sí, claro, Suiza al lado de esto. sí, Y los problemas sociales, como si fuera todo poco, también. también son muy superiores hoy que en el 2015. Entonces, si en el 2015 no hicieron lo que tenían que hacer cuando el contexto internacional era enormemente más favorable, cuando el contexto doméstico, tanto político como económico como social, también era más favorable que el actual, realmente, claro, cuando uno tiene esto, comprende el famoso cuanto peor mejor, porque el único argumento que pueden utilizar para intentar vender que van a hacer lo Claro, que hay que hacer es decir, che, cuanto peor mejor. Pero cuando uno se sienta a pensar, ¿cómo cuanto peor mejor? Es un delirio, no es así. Y al mismo tiempo te hago una acotación. La agrupación que parecería que tendría chances de volverse a hacer cargo del gobierno está más peleada que antes, también. sí, sí, claro. Los radicales, Si algo está peor que antes, seguro. a ver, analicemos. Los radicales no son ovejitas obedientes al PRO como eran en el 2015. Quieren poner el presidente ellos y el ministro de Economía ellos y lo dejan. Listo. La pelea entre Macri y Larreta, que estaban juntitos antes, ahora es feroz. La interna entre Palomas y Y halcones, tipo halcones. las Vidales y las Bullrich, es atroz. Y si a esto le agregás que los dos conservadores travestidos de liberales, uno con pelo y otro pelado, polulan alrededor de las estructuras de ellos, peor todavía. Es Sí, más además lo quieren complicado traer. desde todos lados. O sea, yo sé que no suena simpático, que todo el mundo dice, che, Giacomini me gustaría que escucharme decir, sí, esto todo se va a arreglar. Pero yo, a ver, entiéndanlo, la diferencia entre mi persona y un político es que no necesito mentir y vivo de decir la verdad. El político vive de mentir. Claro, claro, Ese es el claro. punto. Exacto, exacto. Yo No, podría es haber sido claro. candidato, me ofreció primer diputado, primer senador, gerente general del Banco Central, director del Banco Central, y a todo dije que no. Eh, Diego, por algo uno te admira, ¿no? La verdad, desde que te conozco hasta acá, siempre con la verdad y aunque duela, y que eso es lo importante. Es que, Con ¿sabes dimes y qué? diretes tuviste un montón de... Yo recuerdo un programa en que te insultaban de arriba abajo cuando se separaron con Milei y la gente insultaba, insultaba, insultaba. Y yo le decía, muchachos, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, realmente te agradezco porque es cierto, estás diciendo la verdad, estás diciendo una verdad que aunque nos duela es así, y creo que esto nos tiene que hacer pensar a los argentinos porque parece que
los que están hoy dentro de la política y hace 50 años, porque yo tengo los Cafieros, los Moró, ¿no? Los pesos pesados de varias familias que seguimos manteniendo los que aportamos impuestos, necesitamos el cambio, eso es seguro que necesitamos el cambio. Ahora, ¿la sociedad lo va a aceptar y lo va a apoyar? ¿Quién se va a animar? ¿Cómo va a tener el soporte para poder hacerlo? ¿Va a durar en el tiempo? Son todas preguntas que me dejó Diego Giacomini. Mira, por supuesto, con el agradecimiento de siempre. Quedan 6 minutos, en teoría, porque sería 21 a 30. Sí. Te voy a contestar poniendo estas dos cosas. Primero, ya dije que Argentina necesita que sus políticos vayan a contramano de todos los políticos del mundo. Lo cual es imposible porque Argentina forma parte de acuerdos internacionales, es miembro de organizaciones multilaterales. A ver, ni siquiera... Con acuerdos multilaterales también. Ni siquiera nos vamos del Mercosur, que es un ancla de plomo en el medio del Río de la Plata, que nadie debería dudar un segundo de abandonarla. Listo. Dicho esto, tenemos que comprender la sociedad, y después esto es lo segundo que voy a decir, y después me pongo yo como ejemplo y crítico mío mismo. A ver, la sociedad necesita, yo dije, hay 2.300 intendentes con 2.300 legislaturas, o sea, 2.300 congresos municipales. Hay 24 gobernadores con 24 congresos provinciales y 350 ministros. 330, 350 en realidad son con los nacionales. Y después está el gobierno nacional con 257 facinerosos en la Cámara Grande de la dictadura parlamentaria y 72 facinerosos en la Cámara Pequeña de la dictadura parlamentaria con todo su cuerpo de asesores. Entonces, todos nos ponemos de acuerdo en este vivo y decimos, Diego, hablemos, convence a todos que hagan las reformas estructurales. ¿Listo? Le digo, bueno, voy a alquilar la cancha de River, primero, porque tengo que meter a todos en algún lugar para convencerlo y hablarle. Entonces, en el único lugar que me imagino que entran es en la cancha de River. Meto 70.000 tipos en la cancha de River, los meto. Me acerco a la mitad del campo de juego con el micrófono y les digo, señores, vengo acá en representación del sector privado, vengo a intentar convencerlos de que hagan lo que ningún político hace en el mundo, lo que ustedes no quieren hacer, lo que a ustedes no les conviene hacer, porque si lo hacen, pierden beneficios. Poder político por un lado y poder económico por el otro. Por favor, pónganse de acuerdo. Achíquenme la base imponible, bájenme, reduzcan la cantidad de impuestos, bajen las alícuotas, dejen de gastar, no tengan más asesores, che, basta de todos estos congresos, basta, que no haya congresos en los municipios, no haya... Imagínate cuál es la respuesta. No. Diego, andá a freír churro. Listo. Ahora, eso es del lado de la oferta, del lado de la política. Vayamos al lado de la demanda, del consumidor, nosotros. Y acá soy crítico conmigo mismo. Vienen y me dicen, che, Diego, hagamos un esfuerzo entre todos. Espero que la gente me entienda, ¿no? Hagamos un esfuerzo entre todos. Achiquemos el Estado. Hagamos una... Ok, sí, si yo soy liberal radical, yo quiero Estado cero, lo quiero hacer desaparecer. Listo, perfecto. Bueno, ayuda, Diego. Desde ahora, la uva la tenés que pagar. Pagá la carrera de tu hija, que se va a recibir en breve, la más grande, y pagá 40.000 pesos por mes. ¿No? Si vos estás a favor de que la uva sea paga, sí, obvio que estoy a favor de la paga. Ah, entonces no vas a tener problema de pagarla. Y mirá qué autocrítico que soy, pero qué honesto. Ni en pedo firmo eso. Que soy el boludo del planeta. Escúchame, Salamín, mirá si voy a pagar la uva. Laburo 5 meses para mí y 7 para el Estado. Claro. Cada vez me sacan más. Bueno, porque ese, claro, obvio. Una que tengo a favor,
Después No de me la vas pagar a sacar. 7 meses me pedís que lo único que me den me lo dejen de dar. Así. Ni loco. Ni loco. Entonces, ¿qué quiero ilustrar con esto? Sí, yo te digo, ¿sabes por qué? Además, porque se la van a gastar en otra cosa. ¿Qué seguridad tengo yo de que no se Ninguna, la gasten en otra ninguna. cosa? Si no tenemos forma de auditar, monitorear, no son nuestros representantes, no hay nexo. ¿Entendés? Entonces, me pongo como ejemplo para que vean que cada uno de nosotros que creemos en las reformas estructurales, si en esta Argentina, con este sistema, estaríamos de acuerdo en avalarla. Ok, ¿quieren reformas estructurales, chicos? Bueno, van a la UBA, vayan a la Pague. UNAR y paguen la UBA 40 lucas. El subte, el subte, ¿sabes? No tiene que valer 42 pesos. El No, subte no, tiene claro. que valer 300 pesos. Sí, ¿Están sí. a favor? Entonces, pongámonos, porque el punto es que es muy fácil el chamullo de las reformas estructurales, pero las reformas estructurales están adentro de un sistema, con una arquitectura institucional y un esquema de incentivos que da lugar a una realidad que algunos llaman status quo. El status quo está podrido, pero el status quo es la consecuencia del sistema, de su arquitectura institucional y su esquema de incentivos. Si vos querés cambiar el status quo, que está acá, y es resultado de esto no puede cambiar sin cambiar esto, porque esto es resultado de El esto. resultado. Ok. ¿Se entiende? Totalmente, Diego, una nueva clase que has dado en economía ahora y te lo agradezco enormemente. Le hago saber a toda la gente que vamos a estar subiendo esta charla, como todas las que tuvo Diego conmigo, que en realidad no los tiene conmigo, los tiene con ustedes, porque yo soy un espectador más, como todos ustedes, de todo lo que sabe y todo lo sincero que es y lo gran tipo que es. Así que, Diego, un abrazo muy grande. Raúl, Gracias querido, por tu muchas tiempo. gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por todo lo que nos haces pensar. Espero que a Ojalá, todos les haya aportado algo que les sirva. por los mensajes que tenemos de grande Diego, un genio en adelante, que la gente está conforme con lo que decís y de acuerdo con lo que decís, que eso es lo importante. Así que, por supuesto, unas buenas noches para vos, unas buenas noches para todos ustedes y Diego, nos vemos pronto. Muchas Nos gracias vemos por pronto, todo. muchas gracias por tus brillantes entrevistas siempre. A Al todos. contrario, un abrazo muy grande. Y a las redes para que todos lo puedan escuchar. Chau, Espero chau. el link por privado. Sí, señor, un abrazo grande. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.